La Biblia Reina Valera ha sido durante siglos una de las traducciones más leídas y respetadas por millones de cristianos de habla hispana. Sin embargo, detrás de su historia y su influencia, hay debates que han generado controversias intensas y muchos prefieren evitar hablar de ellos. Hoy, en este video, exploraremos algunos de los aspectos más polémicos relacionados con esta traducción. ¿Qué secretos guarda su historia? Porque algunos la consideran la traducción más fiel, mientras que otros la cuestionan. Este será un viaje revelador que pondrá en perspectiva los debates más profundos sobre su origen, su contenido y su impacto. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Además, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las traducciones bíblicas pueden cambiar el significado original del texto sagrado? Ahora sí, acompáñanos mientras desentrañamos este tema tan fascinante. La Biblia Reina Valera, conocida como la joya de la literatura bíblica en español, tiene una historia fascinante que se remonta a más de 4 siglos atrás. Traducida originalmente por Casiodoro de Reina en 1569 y posteriormente revisada por Cipriano de Valera en 1602, esta versión marcó un antes y un después en el acceso a las escrituras para los hispanohablantes. Pero, ¿qué hay detrás de esta obra monumental? Para entender su relevancia y las polémicas que la rodean, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus raíces históricas. En el siglo XVI, Europa vivía una época de intensos cambios religiosos y políticos. La Reforma protestante había sacudido los cimientos de la Iglesia Católica y las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas eran vistas como un acto revolucionario. Fue en este contexto que Casiodoro de Reina, un monje español convertido al protestantismo, emprendió la tarea de traducir las Escrituras al español. Su objetivo no solo era hacer accesible la palabra de Dios, sino también ofrecer una versión libre de las interpretaciones que, según él, la Iglesia había impuesto durante siglos. El proceso de traducción no fue fácil. Reina tuvo que huir de España debido a la persecución de la Inquisición, que consideraba herética cualquier traducción de la Biblia que no estuviera autorizada por la Iglesia Católica. Su exilio lo llevó a lugares como Ginebra, Londres y Frankfurt, donde finalmente logró completar su traducción. Publicada en Basilea en 1569, la llamada Biblia del Oso, por el grabado de un oso en su portada, fue la primera traducción completa de la Biblia al español basada en los textos originales en hebreo y griego. Pero el trabajo de Reina no fue bien recibido por todos. En su tiempo, la traducción enfrentó críticas, tanto de católicos como de protestantes. Los primeros la condenaron por ser una obra protestante que desafiaba la autoridad de la Iglesia, mientras que algunos protestantes la consideraron demasiado influenciada por la tradición católica. Este doble rechazo muestra cómo la Reina Valera nació en un terreno conflictivo, algo que definiría su historia hasta el día de hoy. Años después, Cipriano de Valera, también un exiliado español y contemporáneo de Reina, emprendió una revisión de la Biblia del Oso. Valera dedicó más de 20 años a esta tarea, refinando el lenguaje y corrigiendo errores que él consideraba presentes en la obra original. Su versión, publicada en 1602, se convirtió en la base de lo que hoy conocemos como la Biblia Reina Valera. Desde entonces, esta traducción ha pasado por numerosas revisiones, pero su esencia ha perdurado como un pilar de la fe cristiana evangélica. Sin embargo, la Reina Valera no ha estado exenta de controversias. Una de las críticas más frecuentes hacia esta versión proviene de algunos sectores que cuestionan su fidelidad a los textos originales. Por ejemplo, hay quienes argumentan que ciertas decisiones de traducción reflejan más las interpretaciones teológicas de sus traductores que el significado literal de los textos en hebreo y griego. Esto ha llevado a debates sobre si la Reina Valera es verdaderamente la traducción más fiel, o si, al igual que otras versiones, refleja las limitaciones y sesgos de su época. Un punto particularmente polémico es el uso de ciertas palabras y frases que no aparecen en los manuscritos originales. Por ejemplo, en algunos pasajes, la Reina Valera incluye términos que no están presentes en el texto hebreo o griego, pero que se añadieron para facilitar la comprensión del lector. Aunque este enfoque puede parecer práctico, también ha sido criticado por alterar el significado original del texto bíblico. Estas decisiones, aunque bien intencionadas, abren la puerta a interpretaciones que pueden alejarse del mensaje original. Otro tema de debate es la influencia del contexto histórico en el lenguaje de la Reina Valera. Como traducción del siglo XVI, su estilo refleja el español de aquella época, lo que puede dificultar la comprensión para los lectores modernos. Esto ha llevado a la creación de revisiones más recientes, como la Reina Valera 1960,
o la Reina Valera contemporánea, que buscan actualizar el lenguaje sin comprometer la fidelidad al texto original. Sin embargo, estas revisiones también han generado divisiones, con algunos creyentes que defienden la versión original de 1602 como la más pura, y otros que abrazan las versiones modernas por su accesibilidad. Más allá de los debates teológicos y lingüísticos, la Reina Valera también ha sido objeto de controversia por su uso en diferentes denominaciones cristianas. Mientras que para los evangélicos es la traducción más autorizada y ampliamente utilizada, algunos sectores del catolicismo tradicional la han rechazado por considerarla una obra protestante. Esta tensión ha alimentado un debate más amplio sobre la autoridad de las traducciones bíblicas y el papel que juegan en la formación de la fe cristiana. Además, en los últimos años, la Reina Valera ha sido puesta bajo el microscopio de los estudios académicos, que han señalado inconsistencias y desafíos inherentes al proceso de traducción. Por ejemplo, se ha cuestionado cómo los traductores manejaron los textos apócrifos, que inicialmente formaban parte de la Reina Valera, pero fueron eliminados en revisiones posteriores. Este cambio refleja no solo las diferencias doctrinales entre católicos y protestantes, sino también las dinámicas culturales y religiosas que han moldeado la percepción de las Escrituras a lo largo del tiempo. Un aspecto crucial en este debate es el impacto de la Reina Valera en la vida de los creyentes. Para millones de hispanohablantes, esta traducción no es solo un texto religioso, sino un puente hacia una relación más profunda con Dios. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Qué sucede cuando las palabras que guían nuestra fe están sujetas a las interpretaciones y limitaciones de los traductores? Este es uno de los puntos más sensibles del debate y uno que abordaremos con más profundidad a medida que avancemos en este análisis. La influencia de la Reina Valera no se limita a las iglesias o al ámbito teológico. También ha dejado una huella profunda en la cultura y la literatura hispana. Muchas expresiones y frases populares tienen su origen en esta traducción, lo que demuestra su impacto más allá del ámbito religioso. Sin embargo, esta influencia cultural también plantea preguntas sobre cómo las traducciones bíblicas moldean nuestra visión del mundo y nuestras creencias, incluso entre aquellos que no practican una religión activa. En este punto, es importante reflexionar sobre el papel de las traducciones bíblicas en general. ¿Puede una traducción captar completamente el mensaje divino o siempre habrá un elemento de interpretación humana? Y si esto es así, ¿cómo debemos abordar las diferencias entre las traducciones? Estas preguntas no solo son relevantes para los estudiosos de la Biblia, sino también para cualquier persona que busque comprender mejor su fe y su relación con las Escrituras. Con estos puntos en mente, hemos explorado los inicios de la Reina Valera, su impacto y las controversias que la han rodeado. Pero aún hay mucho más por descubrir. Continuaremos profundizando en los debates más intensos sobre esta traducción, desde su relevancia actual hasta las críticas que enfrenta en el mundo moderno. La relevancia de la Biblia Reina Valera en el contexto actual es innegable. A pesar de que han pasado más de 400 años desde su primera publicación, sigue siendo una de las traducciones más utilizadas por comunidades cristianas de habla hispana en todo el mundo. Sin embargo, esta relevancia no solo es motivo de admiración, sino también de intensos debates y cuestionamientos. La Reina Valera se encuentra en el centro de discusiones teológicas, lingüísticas y culturales que aún hoy dividen opiniones. Una de las principales razones por las que la Reina Valera sigue siendo tan popular es su conexión histórica con la Reforma protestante. Durante siglos, esta traducción ha sido vista como un símbolo de la resistencia al monopolio de las Escrituras por parte de la Iglesia Católica. Para muchos cristianos evangélicos, utilizar la Reina Valera no es solo una cuestión de preferencia, sino una afirmación de independencia espiritual. Este simbolismo ha contribuido a su aceptación generalizada, especialmente en países de América Latina, donde el protestantismo ha experimentado un crecimiento significativo. Sin embargo, este mismo simbolismo también ha generado tensiones. En algunos círculos católicos, la Reina Valera es percibida como una traducción parcial o sectaria que refleja exclusivamente la perspectiva protestante. Esta crítica se ha utilizado para justificar el uso de otras traducciones católicas, como la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, que incluyen los textos deuterocanónicos y adoptan un enfoque diferente hacia ciertos pasajes clave. La cuestión de qué traducción es la más legítima sigue siendo un tema de debate en foros teológicos y entre creyentes. Las controversias sobre la Reina Valera es su lenguaje. Aunque las revisiones más recientes han modernizado el texto para hacerlo más comprensible para las nuevas generaciones, todavía existen sectores que insisten en usar la versión original de 1602 o, más comúnmente, la revisión de 1909.
Para estos defensores de las versiones más antiguas, las palabras y frases arcaicas tienen un poder espiritual y literario que las versiones modernas no pueden igualar. Este fenómeno, conocido como tradicionalismo bíblico, ha llevado a tensiones entre comunidades que prefieren la Reina Valera antigua y aquellas que optan por ediciones más actuales. La Reina Valera de 1960, en particular, ha sido objeto de debates intensos. Esta revisión, realizada por un equipo de expertos en colaboración con las Sociedades Bíblicas Unidas, fue diseñada para actualizar el lenguaje sin comprometer la fidelidad al texto original. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con los cambios. Algunos sectores la criticaron por ser demasiado liberal en sus adaptaciones, mientras que otros la aclamaron como una versión más accesible para los lectores modernos. Estas divisiones reflejan una tensión más amplia en el cristianismo, el equilibrio entre preservar la tradición y adaptarse a los tiempos. Además del lenguaje, las decisiones de traducción también han sido motivo de discusión. Uno de los pasajes más citados en este contexto es Juan 1:1, que en la Reina Valera dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Algunos críticos han argumentado que la palabra verbo no transmite completamente el significado del término griego original, logos, que tiene connotaciones más amplias de razón divina y orden cósmico. Este es solo un ejemplo de cómo las decisiones lingüísticas pueden influir en la interpretación teológica de un texto. Otro tema polémico es cómo la Reina Valera aborda los textos relacionados con la doctrina del Espíritu Santo. En ciertos pasajes, las palabras elegidas para describir al Espíritu Santo han sido interpretadas de manera diferente dependiendo de la denominación cristiana. Por ejemplo, en algunas comunidades pentecostales, las traducciones que enfatizan el poder del Espíritu Santo son vistas como más acordes con su teología, mientras que otras tradiciones cristianas prefieren términos que subrayan su papel como consolador y guía. Estas diferencias han llevado a debates sobre si la Reina Valera favorece inconscientemente una perspectiva teológica sobre otra. En el ámbito académico, otro punto de crítica hacia la Reina Valera es su manejo de los textos originales. Aunque esta traducción se basó en los manuscritos disponibles en el siglo XVI, los estudios bíblicos modernos han descubierto manuscritos más antiguos y confiables, como los rollos del Mar Muerto. Esto ha llevado a algunos académicos a cuestionar si la Reina Valera refleja con precisión el texto original. Por ejemplo, en pasajes como Marcos 16, 9, 20, que no aparecen en los manuscritos más antiguos, la Reina Valera incluye estos versículos como parte del texto principal. Este tipo de decisiones ha generado debates sobre la integridad textual y la autoridad de las Escrituras. A pesar de estas críticas, la Reina Valera sigue siendo una fuente de inspiración para millones de personas. Su lenguaje poético, su estructura clásica y su profundidad espiritual han dejado una marca indeleble en la cultura hispana. Muchas personas recuerdan haber crecido escuchando pasajes de la Reina Valera en las reuniones familiares o en los servicios religiosos, y su influencia en la memoria colectiva es incuestionable. Además, la Reina Valera ha jugado un papel crucial en la expansión del cristianismo evangélico en América Latina. En países donde las comunidades protestantes enfrentaron inicialmente rechazo y discriminación, la Reina Valera se convirtió en una herramienta poderosa para predicar el Evangelio. Su impacto no solo se limitó a las iglesias, sino que también llegó a las escuelas, hospitales y otros espacios donde los misioneros evangélicos llevaron su mensaje. En el contexto contemporáneo, la Reina Valera también se ha adaptado a los avances tecnológicos. Hoy en día, es posible acceder a esta traducción en aplicaciones móviles, plataformas digitales y formatos de audio. Esto ha permitido que más personas tengan acceso a la Biblia, independientemente de su ubicación geográfica o nivel educativo. Sin embargo, esta accesibilidad también ha generado preguntas sobre cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra relación con las Escrituras. ¿Puede la experiencia de leer la Reina Valera en un teléfono inteligente o escucharla en formato de audio ser igual de significativa que leerla en una Biblia impresa? Otro aspecto interesante es cómo la Reina Valera ha influido en la música cristiana. Muchas canciones de alabanza y adoración en español utilizan frases directamente extraídas de esta traducción, lo que demuestra su impacto en la expresión artística de la fe. Sin embargo, esto también plantea preguntas sobre cómo las palabras de la Biblia son reinterpretadas y adaptadas en contextos creativos. ¿Estas adaptaciones enriquecen nuestra comprensión de las Escrituras o corren el riesgo de distorsionarlas? La Reina Valera también ha sido utilizada en debates políticos y sociales, especialmente en América Latina,
donde la religión juega un papel importante en la vida pública. Algunos líderes políticos han citado pasajes de esta traducción para justificar sus políticas, mientras que otros han criticado su uso como herramienta de manipulación. Esto subraya cómo las escrituras, incluidas las traducciones como la Reina Valera, pueden ser un arma de doble filo, una fuente de inspiración y guía, pero también un instrumento de división y conflicto. Finalmente, es importante reflexionar sobre el futuro de la Reina Valera. En un mundo cada vez más diverso y globalizado, las traducciones bíblicas enfrentan el desafío de mantenerse relevantes para nuevas generaciones de creyentes. La Reina Valera tiene la ventaja de su rica tradición, pero también debe adaptarse a los cambios culturales y lingüísticos para seguir siendo una herramienta eficaz de comunicación espiritual. En este punto, hemos explorado cómo la Reina Valera ha influido en la historia, la cultura y la teología, así como las críticas y desafíos que enfrenta en el mundo moderno. Pero aún queda mucho por analizar. Los debates sobre su fidelidad, su relevancia y su impacto no terminan aquí. A medida que profundizamos en la historia y el impacto de la Biblia Reina Valera, emergen cuestiones más intrincadas que no solo tienen que ver con la traducción en sí, sino con su papel en el desarrollo del cristianismo en el mundo hispano. En este punto, es fundamental analizar cómo los debates sobre la Reina Valera han influido en la forma en que los creyentes perciben la autoridad bíblica, la unidad eclesiástica y la relación entre fe y cultura. Un tema recurrente en las discusiones sobre la Reina Valera es la cuestión de la inspiración versus la traducción. Muchos creyentes consideran que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero al mismo tiempo reconocen que las traducciones son trabajos humanos. Esto plantea una tensión importante. Si las traducciones son el resultado de decisiones lingüísticas, culturales y teológicas tomadas por los traductores, ¿hasta qué punto son perfectas? Y si no lo son, ¿cómo afecta esto la autoridad del texto bíblico en la vida de los cristianos? En el caso de la Reina Valera, esta cuestión se torna especialmente relevante porque, durante siglos, fue prácticamente la única traducción de la Biblia disponible para los hispanohablantes protestantes. Esto le otorgó una autoridad casi incuestionable, pero también abrió la puerta a críticas que señalaron errores o decisiones interpretativas que podrían haberse desviado del texto original. Por ejemplo, en ciertos pasajes del Antiguo Testamento, la Reina Valera utiliza palabras o frases que reflejan una interpretación específica del hebreo, mientras que traducciones más recientes, con acceso a descubrimientos arqueológicos y lingüísticos modernos, han optado por términos diferentes. Esta situación ha llevado a algunos a cuestionar si las generaciones anteriores de cristianos fueron influenciadas por interpretaciones que no eran del todo precisas. Un caso emblemático de este debate es el uso del término Jehová para referirse al nombre de Dios en el Antiguo Testamento. La Reina Valera popularizó este término entre los hispanohablantes y aún hoy es ampliamente utilizado en muchas iglesias. Sin embargo, estudios más recientes han señalado que el término Jehová es una transliteración imperfecta del tetragramatón hebreo IH, combinada con vocales de la palabra hebrea Adonai. En lugar de Jehová, muchas traducciones modernas prefieren usar Yahvé o simplemente el Señor. Aunque este cambio puede parecer técnico, ha generado debates apasionados sobre qué término es más fiel y cuál refleja mejor la intención original de los autores bíblicos. Otro aspecto polémico es la omisión o inclusión de ciertos textos en la Reina Valera. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, algunos pasajes como Juan 7, 53, 8, 11, la historia de la mujer adúltera, o Marcos 16, 9, 20, el final largo del Evangelio de Marcos, no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos, pero están presentes en la Reina Valera. Estas inclusiones han llevado a debates sobre si estas secciones deben ser consideradas parte del canon bíblico o si son añadidos posteriores que reflejan tradiciones de la Iglesia primitiva. La Reina Valera, al incluir estos pasajes, tomó una decisión que sigue siendo discutida tanto en círculos académicos como religiosos. Además, la Reina Valera ha influido profundamente en la forma en que se predica y se enseña la Biblia en el mundo hispano. Su estilo literario, basado en un español antiguo y formal, ha moldeado no solo la teología, sino también la retórica de los sermones y estudios bíblicos. Muchos pastores y líderes religiosos han memorizado pasajes enteros de la Reina Valera, lo que ha contribuido a la difusión de su lenguaje y conceptos teológicos. Sin embargo, este énfasis en una traducción específica también ha llevado a un fenómeno que algunos llaman idolatría de la traducción, en el que la Reina Valera es vista como la única versión legítima de la Biblia.
incluso por encima de los textos originales en hebreo y griego. Este fenómeno se hace evidente en las divisiones dentro de las comunidades cristianas. Algunos grupos, especialmente en el ámbito evangélico conservador, sostienen que la Reina Valera es la única traducción verdadera y desconfían de cualquier versión moderna o alternativa. Para ellos, abandonar la Reina Valera equivale a comprometer la pureza del mensaje bíblico. En contraste, otros creyentes argumentan que aferrarse exclusivamente a una traducción antigua limita la capacidad de comprender las Escrituras en un contexto contemporáneo. Estas tensiones no solo reflejan diferencias teológicas, sino también actitudes hacia el cambio y la modernidad. Por otro lado, es importante señalar que la Reina Valera no solo ha sido un símbolo de división, sino también de unidad. En muchas comunidades hispanohablantes, esta traducción ha servido como un puente que conecta a creyentes de diferentes denominaciones y trasfondos. Su uso generalizado ha permitido que personas de distintas tradiciones cristianas compartan un lenguaje común para la adoración, la enseñanza y la reflexión espiritual. Esta capacidad de unir a los creyentes a través de las palabras es uno de los legados más notables de la Reina Valera y una de las razones por las que sigue siendo tan valorada. A pesar de su impacto unificador, no podemos ignorar que Valera enfrenta desafíos significativos en el mundo moderno. La globalización, la digitalización y el acceso a una amplia variedad de traducciones bíblicas han cambiado la forma en que las personas interactúan con las Escrituras. En plataformas como YouVersion o Bible Gateway, los usuarios pueden comparar fácilmente la Reina Valera con otras versiones como la Nueva Versión Internacional, NBI, la traducción en lenguaje actual, TLA, o incluso traducciones en otros idiomas. Esta diversidad de opciones ha llevado a muchos a cuestionar si la Reina Valera sigue siendo la mejor elección para el estudio y la devoción personal. Además, la Reina Valera enfrenta críticas relacionadas con su relevancia cultural. Aunque su lenguaje clásico es apreciado por su belleza literaria, algunas personas encuentran difícil relacionarse con un estilo que ya no refleja la forma en que hablamos y pensamos en la actualidad. Esto ha llevado a iniciativas para crear versiones más accesibles, como la Reina Valera Contemporánea, que intenta mantener la esencia de la traducción original mientras adapta el lenguaje a las necesidades del lector moderno. Sin embargo, estas versiones más recientes no siempre son aceptadas por las comunidades que valoran la tradición. Otro punto de debate es el uso de la Reina Valera en la evangelización. Si bien esta traducción ha sido instrumental en llevar el mensaje del Evangelio a millones de personas, algunos cuestionan si es la herramienta más efectiva en contextos donde el lenguaje y las culturas son muy diferentes. Por ejemplo, en comunidades indígenas o en áreas donde el español no es el idioma principal, las traducciones adaptadas culturalmente pueden ser más impactantes. Esto plantea la pregunta de si aferrarse exclusivamente a la Reina Valera limita el alcance del mensaje cristiano. En términos académicos, la Reina Valera también ha sido objeto de estudio y análisis crítico. Investigadores han examinado cómo sus decisiones de traducción reflejan las dinámicas culturales y religiosas de su época. Por ejemplo, algunos estudios han señalado que ciertos términos y conceptos en la Reina Valera están influenciados por la teología calvinista, lo que podría haber afectado la interpretación de pasajes clave. Este tipo de análisis nos invita a ver la Reina Valera no solo como un texto espiritual, sino también como un producto histórico que refleja las complejidades de su tiempo. Finalmente, es importante considerar el impacto emocional y espiritual que la Reina Valera tiene en los creyentes. Para muchas personas, esta traducción no es solo un libro, sino un símbolo de fe, esperanza y conexión con Dios. Sus páginas han acompañado a generaciones en momentos de alegría y sufrimiento, y su lenguaje ha sido el vehículo a través del cual innumerables personas han encontrado consuelo y guía. Este legado emocional es quizás la razón más poderosa por la que la Reina Valera sigue siendo tan significativa en la actualidad. Con estos elementos en mente, hemos analizado cómo la Reina Valera ha influido en la teología, la cultura y la vida de los creyentes, al tiempo que enfrenta desafíos en un mundo en constante cambio. Pero aún queda mucho por explorar sobre esta traducción y su impacto. La influencia de la Biblia Reina Valera trasciende los debates teológicos y lingüísticos, extendiéndose al ámbito cultural y espiritual de los creyentes hispanohablantes. Su capacidad para conectar generaciones, moldear prácticas religiosas y servir como una herramienta de enseñanza ha cimentado su lugar en la historia del cristianismo. Sin embargo, en este punto del análisis es importante profundizar en los temas menos visibles, pero igualmente significativos que rodean esta traducción.
su papel en la formación de identidades, su uso en el contexto del poder eclesiástico y las posibles implicaciones de su evolución en el futuro. La Reina Valera no solo es una traducción de la Biblia, es, para muchos, un símbolo de resistencia espiritual y cultural. En el contexto de la Reforma Protestante y los siglos posteriores, esta versión representó la lucha por el acceso directo a las Escrituras, sin la mediación exclusiva de la Iglesia Católica. Para los primeros protestantes hispanohablantes, poseer una Reina Valera era un acto de desafío frente a una autoridad religiosa dominante. Esta percepción de la Reina Valera como un símbolo de libertad espiritual ha persistido, especialmente en comunidades evangélicas de América Latina, donde las luchas por la autonomía religiosa han sido una constante histórica. En países como México, Guatemala o Colombia, donde el catolicismo fue durante siglos la religión oficial y dominante, la Reina Valera se convirtió en un emblema de identidad para los protestantes. Tener acceso a esta traducción significaba más que leer la Biblia. Significaba pertenecer a un movimiento que promovía la igualdad espiritual y la capacidad de interpretar las Escrituras por uno mismo. Este sentido de identidad ha sido especialmente poderoso en comunidades indígenas y rurales, donde la Reina Valera llegó junto con las misiones evangélicas y contribuyó a transformar la vida social y espiritual de sus habitantes. Sin embargo, este impacto no ha estado exento de controversias. Algunos críticos han señalado que el uso de la Reina Valera en el contexto misionero a menudo estuvo acompañado por un proceso de occidentalización que marginaba las prácticas culturales autóctonas. Por ejemplo, en ciertos casos, las traducciones al español promovidas por misioneros reemplazaron las lenguas indígenas como vehículo de comunicación espiritual. Esto plantea preguntas complejas sobre el equilibrio entre preservar la autenticidad cultural y difundir el mensaje del Evangelio. Aunque la Reina Valera sirvió como una herramienta poderosa de evangelización, también fue vista por algunos como un símbolo de imposición cultural. Otro aspecto que merece atención es cómo la Reina Valera ha sido utilizada para consolidar el poder eclesiástico en ciertos contextos. En comunidades donde el liderazgo religioso tiene una influencia significativa en la vida diaria, la Reina Valera ha sido utilizada para justificar decisiones y políticas que afectan tanto a los individuos como a la sociedad en general. Por ejemplo, ciertos líderes religiosos han interpretado pasajes de esta traducción para reforzar normas sociales estrictas o perpetuar estructuras jerárquicas dentro de las iglesias. Este uso de la Biblia como herramienta de control ha generado críticas sobre cómo las traducciones pueden ser manipuladas para servir intereses humanos en lugar de objetivos espirituales. En este sentido, es importante reflexionar sobre cómo los textos bíblicos, incluida la Reina Valera, son interpretados y aplicados. Una de las principales críticas hacia cualquier traducción es que las palabras, por más precisas que sean, no son suficientes para transmitir completamente el mensaje divino. Esto se debe a que cada lector trae consigo sus propias experiencias, prejuicios y contextos culturales al interpretar el texto. En el caso de la Reina Valera, su lenguaje formal y su vocabulario arcaico pueden dificultar la comprensión para algunos lectores modernos, lo que aumenta el riesgo de interpretaciones erróneas o fuera de contexto. Por otro lado, el hecho de que la Reina Valera haya sido revisada numerosas veces también plantea preguntas sobre su continuidad y coherencia. Cada revisión ha intentado equilibrar la fidelidad al texto original con la necesidad de hacerlo más accesible para los lectores contemporáneos. Sin embargo, este proceso ha generado tensiones entre aquellos que valoran la tradición y aquellos que priorizan la comprensión. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 es una de las revisiones más populares, pero también una de las más criticadas por ciertos sectores que consideran que se aparta demasiado de la versión original de 1602. Estas divisiones reflejan un dilema más amplio dentro del cristianismo. ¿Es más importante preservar la tradición o adaptarse a los tiempos cambiantes? Además, la Reina Valera ha influido profundamente en la forma en que los cristianos hispanohablantes entienden conceptos clave de la fe como la salvación, el pecado y la gracia. El lenguaje utilizado para describir estos conceptos en la Reina Valera ha moldeado no solo la teología personal de los creyentes, sino también la enseñanza y la predicación en las iglesias. Por ejemplo, términos como justificación, santidad y redención son fundamentales en la teología protestante y han sido interpretados de maneras específicas gracias a cómo están presentados en la Reina Valera. Este impacto no debe subestimarse, ya que demuestra cómo las palabras tienen el poder de dar forma a nuestras creencias y prácticas. Sin embargo, la Reina Valera también ha enfrentado desafíos en términos de relevancia cultural y lingüística.
En un mundo donde las generaciones más jóvenes están cada vez más expuestas a un lenguaje informal y digital, el estilo clásico de la Reina Valera puede parecer distante o difícil de entender. Esto ha llevado a un aumento en el uso de traducciones contemporáneas, como la Nueva Versión Internacional, NVI, o la traducción en lenguaje actual, TLA, que buscan captar el espíritu del texto original en un lenguaje más accesible. Aunque estas versiones han sido bien recibidas en muchos círculos, también han enfrentado críticas por parte de quienes consideran que comprometen la profundidad y la riqueza de las traducciones más antiguas. Un ejemplo notable de este fenómeno es el creciente uso de aplicaciones bíblicas y plataformas digitales. La posibilidad de comparar múltiples traducciones en tiempo real ha permitido a los lectores explorar diferentes perspectivas y profundizar en su comprensión de las Escrituras. Sin embargo, también ha planteado desafíos para la Reina Valera, que ahora compite con una variedad de opciones. Esto no significa que su relevancia esté disminuyendo, pero sí indica que su papel, como la traducción predominante, está siendo reevaluado en un contexto de mayor diversidad. En este punto, es crucial reflexionar sobre el futuro de la Reina Valera. ¿Cómo puede esta traducción adaptarse a un mundo cada vez más globalizado y diverso sin perder su esencia? Una posible respuesta radica en la educación bíblica. Si las iglesias y las comunidades cristianas pueden enseñar a los creyentes a apreciar tanto el valor histórico como los límites de las traducciones, incluida Valera, será posible fomentar una relación más rica y matizada con las Escrituras. Esto incluye reconocer que ninguna traducción es perfecta y que cada una tiene algo valioso que aportar. Por último, la Reina Valera también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la palabra de Dios. Más allá de las palabras específicas utilizadas en una traducción, lo que realmente importa es el mensaje divino que trasciende el lenguaje humano. La Reina Valera ha sido un vehículo poderoso para este mensaje, pero no debe convertirse en un fin en sí misma. En lugar de debatir cuál traducción es superior, tal vez deberíamos enfocarnos en cómo todas ellas pueden ayudarnos a acercarnos a Dios y a vivir una vida que refleje su amor y propósito. Con esto, hemos explorado los aspectos más profundos y complejos de la Reina Valera, desde su impacto cultural hasta su relevancia en el mundo moderno. Sin embargo, todavía queda mucho por analizar y reflexionar sobre esta traducción. La Biblia Reina Valera no solo es una traducción de las Escrituras, es un legado vivo que ha marcado generaciones, inspirado a millones y moldeado la fe cristiana en el mundo hispanohablante. Su impacto cultural, espiritual y teológico es incuestionable, pero también es un recordatorio de que la interpretación de la palabra de Dios siempre estará influenciada por el contexto humano. En este tramo final, reflexionaremos sobre el significado más profundo de la Reina Valera y cómo los creyentes pueden seguir utilizando esta traducción como una herramienta poderosa para su vida espiritual mientras reconocen los retos y oportunidades del futuro. Para comprender el verdadero propósito de la Reina Valera, debemos recordar su origen. Una obra nacida del deseo de llevar la palabra de Dios al alcance de todos, sin restricciones ni barreras. En un tiempo en que el acceso a la Biblia estaba limitado, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera se arriesgaron a enfrentar persecuciones y exilio para garantizar que los hispanohablantes pudieran conocer directamente las Escrituras. Este acto de valentía y fe sigue resonando hoy, invitándonos a valorar no solo las palabras impresas en las páginas, sino el espíritu de libertad y amor por la verdad que inspiró esta traducción. Sin embargo, el legado de la Reina Valera no debe quedarse en la nostalgia o en una defensa ciega de la tradición. Para que siga siendo relevante, es crucial abordarla con una mentalidad abierta y reflexiva. Esto significa reconocer sus fortalezas y limitaciones, aceptar las diferencias que surgen en la interpretación de las Escrituras y, sobre todo, usarla como un punto de partida para un estudio más profundo y una relación más íntima con Dios. En un mundo donde las nuevas generaciones buscan respuestas claras y directas, es vital que las iglesias encuentren formas de enseñar la Reina Valera de manera que conecte con las realidades actuales. Esto no significa diluir su contenido, sino contextualizarlo y explicar su riqueza histórica y espiritual. Los estudios bíblicos que comparan diferentes traducciones, los recursos digitales y los debates teológicos constructivos pueden ayudar a mantener viva la relevancia de la Reina Valera mientras se enriquece la comprensión del texto sagrado. Además, debemos recordar que ninguna traducción, por fiel que sea, puede captar completamente la profundidad del mensaje divino. Esto no es un defecto de la Reina Valera ni de cualquier otra versión, sino una realidad inherente a la naturaleza humana. El lenguaje humano es limitado, pero el Espíritu de Dios trasciende esas limitaciones.
Por eso, el objetivo final de cualquier traducción, incluida la Reina Valera, debe ser guiar al lector hacia una comunión más profunda con el Creador. También es importante reconocer que, aunque la Reina ha sido una fuente de unidad para muchas comunidades, no debería ser motivo de división. Las diferencias en las traducciones no son barreras, sino oportunidades para aprender y crecer en la fe. Al valorar la Reina Valera como una joya del cristianismo hispanohablante, también podemos apreciar el aporte de otras traducciones que amplían nuestra perspectiva y enriquecen nuestro entendimiento de las Escrituras. Finalmente, el impacto emocional de la Reina Valera no puede ser subestimado. Para muchos es la Biblia con la que crecieron, la que escucharon en los sermones de su infancia, la que les consoló en momentos de dolor y les guió en decisiones importantes. Este vínculo emocional es una de las razones por las que esta traducción sigue siendo tan querida, incluso en un mundo donde hay múltiples opciones. La Reina Valera no solo nos habla de un Dios que obra en la historia, sino de un Dios que obra en nuestras historias personales. A medida que terminamos este viaje por los debates, la historia y el impacto de la Reina Valera, queda claro que su relevancia no radica solo en las palabras que contiene, sino en la vida que inspira. Es un testimonio de cómo el mensaje de Dios puede atravesar barreras de tiempo, idioma y cultura para transformar corazones. La Reina Valera no es perfecta, pero nos recuerda que la perfección no está en las palabras humanas, sino en el Dios que esas palabras revelan. Si este video te ha ayudado a reflexionar sobre la Reina Valera y su impacto en la historia y en nuestras vidas, no olvides darle un like y compartirlo con otros para que también puedan conocer más sobre este tema fascinante. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué significa para ti la Biblia Reina Valera? ¿Crees que sigue siendo relevante en el mundo actual? Suscríbete a nuestro canal Viaje Divino y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Este es solo el comienzo de muchas reflexiones profundas y debates interesantes que tenemos preparados para ti. Gracias por acompañarnos en este viaje y que Dios te bendiga abundantemente.